Bien, entonces comenzamos con este ejemplo de investigación científica con enfoque cualitativo. Es el módulo número 2 que pasan conmigo. El anterior módulo era un enfoque cuantitativo, donde de entrada formulábamos una hipótesis y toda la investigación se enfocaba en recolectar datos, analizarlos y validar la hipótesis. Ahora vamos a ver cómo se enfoca una investigación cualitativa. Entonces vamos a comenzar diciendo lo siguiente, ¿ya? Los investigadores cualitativos, en este caso van a ser ustedes van a hacer una investigación cualitativa. Entonces, repito, los investigadores cualitativos tienen estilos de investigación bastante diferentes, para no mencionar sus distintos talentos y cualidades. De manera que una estandarización de métodos solo limitaría y aún frenaría los más grandes esfuerzos de los investigadores sociales. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en una investigación cualitativa no existe una estandarización de métodos. Todo depende de cómo el investigador enfoca esta investigación. Sin embargo, nosotros para este taller vamos a hacer una aproximación con el método científico básico. ¿Qué es el método científico? Ya lo hemos visto en la anterior clase, pero lo repetimos. El método un método se define como el camino a través del cual se alcanza un fin. Y el método científico es un procedimiento que ayuda a obtener conocimiento sobre un determinado tema. La investigación científica, tanto cualitativa como cuantitativa, tiene como base al método científico. Y el método científico, como lo hemos dicho, hasta un niño lo aplica. Ahora vamos a ver cómo adaptamos el método científico a una investigación cualitativa. Entonces comenzamos con lo siguiente. El niño observa con curiosidad, se pregunta, hay un fenómeno, hay algo por ahí que no se puede explicar, que no sabe qué es, y hace la pregunta, ¿qué es? ¿Qué será esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene este color? Y lo primero que hace es realiza una exploración inicial. Fíjense que es un poco diferente al término cuantitativo. Ahora, lo que hace en primer lugar es una exploración inicial. En el enfoque cualitativo se llama inmersión inicial. Luego de eso, inmediatamente procede a recolectar datos, a observar. Una observación es una recolección de datos. Y luego analiza los datos obtenidos, es decir, en un enfoque cualitativo, los datos obtenidos se tienen que codificar. Posteriormente, una vez que ha codificado los datos, entonces, con base a toda esa información, va a generar una hipótesis. Genera una hipótesis y finalmente va a compartir el resultado, indicar este fenómeno se debe a tal cosa. Entonces, fíjense que acá, en una investigación cualitativa, la hipótesis es el resultado de la investigación, ¿ya? Entonces, con eso vamos a comenzar con la observación, o sea, la pregunta, la generación de la idea. Vamos a ver, ¿cuándo surge una investigación cualitativa? Cuando el investigador, es decir, ustedes, se encuentra encuentra un escenario problemático cuya problemática no puede explicar ni describir. Es decir, hay algún problema en el ambiente, pero no se puede describir ni no se puede explicar. No se sabe qué es. ¿Por qué? Porque carece de conocimiento teórico suficiente para comprender los fenómenos sociales, o fenómenos educativos o fenómenos psicológicos involucrados en esa problemática. Entonces, como no sabe qué es, no entiende qué es, por eso decide realizar una investigación científica con enfoque cualitativo. O sea, no podemos describir el problema. En el cuantitativo sí, describíamos, falta esto, no hay esto, etcétera, etcétera. Pero acá no sabemos cómo describirlo, porque no lo entendemos el problema. Además, en este tipo de investigación, el interés no es medir variables involucradas en dicho fenómeno, sino en entender el fenómeno.
porque si no entendemos el fenómeno, mucho menos podemos medir variables. Ahora, también puede suceder que el fenómeno sea muy difícil de medir o no se ha medido antes. Por ejemplo, ejemplos generales. Explorar el significado de las experiencias y los valores humanos. Por ejemplo, podemos explorar ahora, durante esta pandemia, por ejemplo, ¿cuál ha sido el significado de, por ejemplo, solidaridad? O sea, ¿cómo se ha manifestado la solidaridad en los pobladores? ¿Cómo se ha manifestado el valor de la familia, el amor a la familia, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos explicar eso. O sea, no podemos medir ninguna variable, pero sí tendríamos que buscar algún método para explicar eso, ¿no? Otro tema sería explorar el ambiente natural en que ocurre cualquier suceso o fenómeno natural o social. Entonces, durante la pandemia han sucedido muchos fenómenos naturales, sociales, por ejemplo, el educativo. Entonces, ¿qué piensa? ¿Cómo ha sucedido eso? ¿En qué estado se encuentra la educación? ¿Cuál es la posición actual de los maestros, de las escuelas, etcétera, etcétera? Es algo que no podemos medir, o sea, todavía no entendemos qué es lo que ha cambiado, si ha cambiado algo, si va a cambiar a positivo o negativo, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una investigación que tiene que tener enfoque cualitativo. O también puede ser explorar el punto de vista individual de las personas, ¿ya? O sea, ¿qué piensa tal persona sobre tal cosa? Vamos, precisamente me voy a agarrar de este último punto para hacer el ejemplo y que me gustaría que también ustedes hagan un ejemplo similar a eso, ¿no? Por ejemplo, por decir, el ejemplo específico va a ser, y este es un ejemplo que tenía mucha validez antes de la pandemia. Ahora, con la pandemia, entonces todo es un torbellino, que todo es confuso. La pregunta, antes de la pandemia fue desarrollado este ejemplo, dice que se quiere analizar la conveniencia o no de utilizar teléfono móvil en aula y su efecto sobre los actuales procesos de aprendizaje, ¿no? Esto va a tener sentido nuevamente cuando vuelvan las clases presenciales. Si en las clases presenciales se debe permitir el teléfono celular o no, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ese es el ejemplo específico, esa es la problemática. No podemos con una palabra decir, sí, se puede utilizar por tal cosa, pero también tienen que haber cosas negativas, algunos obstáculos, algunas dificultades que puede generar el uso del teléfono celular y que puede obstruir el proceso de aprendizaje, etc. Entonces, no sabemos, tenemos que comprender ese problema y ese va a ser nuestro ejemplo. En el caso de ustedes, por ejemplo, todos están, de acuerdo a lo que he visto, están queriendo proponer la introducción de algún método o alguna herramienta o algún nuevo software, etcétera. Entonces ustedes podrían averiguar si es conveniente analizar dicho software o dicha herramienta o dicha metodología en los actuales procesos de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos al planteamiento de problema. ¿Qué es el planteamiento de problema? Es el momento en el que se define qué es lo que se quiere comprender del fenómeno observado. Es decir, se afina y estructura formalmente la idea de investigación. El planteamiento de problema, según Popper, es el punto de partida del conocimiento científico. Entonces, queremos resolver un problema, queremos tener conocimiento científico. Ejemplo, en lo que estamos hablando y lo que va a tratar este taller. Dice, ¿es el móvil, el teléfono móvil, el gran villano en las clases? Dice, muchos colegios y profesores consideran este pequeño aparato como una amenaza, aunque quizás pueda convertirse en un aliado con múltiples utilidades si se establecen estrategias pedagógicas para utilizarlo. Porque después de la pandemia, cuando lleguen nuevamente las clases presenciales, entonces va a ser una pelea que todos los estudiantes van a querer estar con el teléfono celular y a algunos profesores no les va a gustar. O sea, como antes, claro que va a ser mucho menos el enfado que antes de la pandemia.
¿verdad? Pero siempre van a tener objeción. Entonces, ese va a ser nuestro problema, el problema que vamos a investigar. Ahora, aquí es importante que formulemos un objetivo. Ya el problema no lo podemos explicar concretamente, pero sí podemos hacer algunas conjeturas sobre él. Pero acá importante es formularnos un objetivo, el objetivo de la investigación. Entonces, en una investigación científica con enfoque cualitativo, entonces, un objetivo tiene tres partes: el verbo, el qué y el para qué. ¿Qué dice el verbo? Todo objetivo en una investigación cualitativa comienza con un verbo en infinitivo que comunique la acción que se llevará a cabo para comprender el problema o fenómeno. Por ejemplo, el objetivo tiene que comenzar con describir, entender, desarrollar, analizar el significado de descubrir, explorar, indagar, revelar, etc. ¿Qué? ¿Qué es lo que vamos a describir? ¿Qué? Tenemos que decir qué se pretende hacer. Describir avances, por ejemplo, desarrollar probabilidades, descubrir resistencias, explorar roles, etcétera, entre tal cosa y tal cosa. Y por último, el objetivo tiene que tener un para qué. ¿Para qué queremos describir, por ejemplo, la relación entre tal cosa y tal cosa? Para confeccionar, para controlar, para iniciar, para innovar, mejorar, etcétera. Estas son las palabras clave que se tienen que utilizar cuando se formula un objetivo en una investigación científica con enfoque cualitativo. Vamos a un ejemplo. Importante también indicar que la redacción se limita a frases esenciales y concretas. Un ejemplo sería explorar, fíjense, explorar las opiniones de profesores y expertos en educación sobre la conveniencia o no de utilizar teléfono móvil en aula para proponer acciones que controlen su efecto sobre los actuales procesos de aprendizaje. ¿Ya? Fíjense que aquí hemos utilizado explorar, que está aquí, las opiniones, explorar qué estamos, opiniones de profesores y expertos de educación sobre, aquí estamos utilizando esta parte de acá, para proponer, aquí está proponer, ¿ya? Entonces, más o menos de esa forma tiene que formularse un objetivo de investigación y los verbos que se van a utilizar son estos: describir, desarrollar, analizar, etcétera, etcétera, explorar, ¿ya? Son muy diferentes a los de un enfoque cuantitativo. Bueno, vamos a la exploración inicial. ¿Qué es la exploración inicial? Es la que se realiza con el fin de familiarizarse con el tema en cuestión y conocer con mayor profundidad el terreno que se está pisando. ¿Ya? Es decir, permite recolectar y analizar datos preliminares para definir el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo o campo es el lugar donde se realiza la recolección de datos. Vamos a un ejemplo general. La inmersión inicial consiste en que tenemos que primero identificar los tipos de datos a recolectarse y en quién o quiénes se recolectarán, y se hace además una preselección de la muestra. Y luego se tiene que determinar cómo, cuándo y dónde se recolectarán los datos. Entonces, un ejemplo concreto, un ejemplo específico. Además, tenemos que definir el papel que desarrollará el investigador. El ejemplo específico sería: los datos a recolectar serán las opiniones de profesores y expertos en educación, quienes serán entrevistados por el investigador que se constituye en el instrumento de recolección de datos. ¿Ya? Entonces, acá en el problema que estamos tratando, vamos a identificar los tipos de datos. Los tipos de datos van a ser opiniones. ¿Y las opiniones de quién? De profesores y expertos en educación. Entonces vamos a determinar cómo y cuándo, dónde se recolectarán los datos, ya pronto. Y el papel que desarrollará el investigador. Ese papel será el de instrumento de recolección de datos. Ustedes, como investigadores cualitativos,
serán el instrumento de recolección de datos en este caso. ¿Ya? Ahora viene la parte de recolección de datos. ¿Qué datos se van a recolectar? Son las opiniones de los participantes, es decir, los datos no estructurados difíciles de medir. Las opiniones se recolectan mediante entrevistas, por lo general entrevistas abiertas, las cuales se basan en una guía general de contenido. El entrevistador puede manejar el ritmo, la estructura y el contenido de la entrevista. No se miden variables, en este caso, y la investigación cualitativa se basa, ante todo, en el proceso mismo de recolección y análisis de los datos. Ejemplo, vamos a realizar entrevistas a profesores y expertos de educación 2.0 que responderán a la pregunta: ¿está a favor o en contra del uso del teléfono móvil en el aula y por qué? Esa va a ser nuestra entrevista. Entonces, ahora ya con esta introducción, manos a la obra a explicar, o mejor dicho, conjeturar sobre el problema central de la investigación, el objetivo de la investigación y las entrevistas transcritas. ¿Ya? Bien.